Hola de nuevo. Este es el sexto y último vídeo del módulo de Ingeniería del Terreno para la formación de los participantes en el concurso de construcción de puentes con Kenex. Ahora ya estáis preparados para hacer vuestra cimentación. Tenéis el suelo, tenéis el puente y ya hemos visto que no se puede apoyar directamente la estructura en este suelo. Por lo tanto, necesitáis hacer una cimentación. En el vídeo anterior habéis visto cómo hacer una cimentación superficial. En este vídeo vamos a ver cómo podéis hacer una cimentación profunda. Si recordáis, los elementos de las cimentaciones profundas son, por una parte, los pilotes y por otra parte, el encepado. Uno de los casos en el que es habitual su uso es cuando en superficie hay un suelo con baja capacidad portante, como el que tenemos en este caso. Además, existe otro estrato de suelo con mayor resistencia en profundidad, al que podemos transmitir las cargas, que es el corcho. Por lo tanto, la cimentación profunda podría ser una buena opción en este caso. Vamos a ver varias soluciones con las que podéis modelizar una cimentación de este tipo. En un primer ejemplo vamos a utilizar como pilotes unos palillos largos de madera y como encepado un bloque de madera perforado, donde podemos introducir los palillos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la longitud de los pilotes, de tal forma que se empotren perfectamente en el suelo resistente profundo. Además, también tenemos que decidir el número y la distribución de los pilotes. Cuantos más pilotes se coloquen, mayor resistencia y por tanto mayor seguridad, pero también supone un mayor coste, por lo que es necesario encontrar un equilibrio de tal forma que se minimice el coste, garantizando los niveles de seguridad exigidos en la estructura. Una vez tengamos todo decidido, se colocan los pilotes y el encepado. Se debe señalar que en este caso vamos a dejar una parte de los pilotes exenta, es decir, que sobresalgan del suelo, para evitar que el encepado se apoye en el terreno. Esto no es habitual en la realidad, ya que el encepado suele quedar por debajo de la rasante del terreno, pero en el concurso lo vamos a considerar de esta forma. Una vez hecho esto, necesitamos comprobar si nuestro diseño aguanta la carga que se espera que va a llegar desde la estructura, por lo que se debe hacer una prueba de carga. No olvidéis que la cimentación debe soportar el peso propio de la estructura y la sobrecarga que se colocará en el puente. Otra solución que se puede considerar es utilizar espagueti como pilotes y un corcho como el de las zapatas para el encepado. Se trata de materiales menos resistentes que los anteriores y cuyo coste podríamos suponer menor. El procedimiento es similar al caso anterior. Cortamos los pilotes, decidimos el número y su distribución en el espacio. A continuación los introducimos en el suelo. En este caso podemos juntar varios espagueti para conseguir pilotes de mayor diámetro. Después se coloca el encepado y de nuevo se realiza una prueba de carga. Cuidado, porque si el diseño no está bien o no se colocan correctamente, la cimentación puede fallar. La última posibilidad que vamos a ver aquí es usar pajitas como pilotes y corcho como encepado. Se trataría, en este caso, de una solución intermedia entre los palillos que hemos visto al principio y los espagueti. Nuevamente decidimos el número de pilotes, su distribución y las cortamos a la longitud adecuada. Los clavamos en el suelo y colocamos el encepado. Después realizamos la prueba de carga. Podéis hacer diferentes pruebas con distintos materiales, número de pilotes y distribuciones, hasta que consideréis que vuestro diseño es adecuado. Con esto ya hemos acabado los vídeos correspondientes al módulo de Ingeniería del Terreno. Ahora llega vuestro turno. ¡A trabajar!